Como supongo que ya sabréis, esta ha sido la semana del vodevil del otro día en el Congreso de los Diputados, el circo ese que se montó, ¿no? Con lo que no supimos hasta el último momento qué es lo que había pasado, se estropeó el sistema de votación y volvió luego, y resulta que el pájaro este de aquí, Félix Bolaños, había llegado a un acuerdo in extremis con estos de aquí y le dieron un montón de concesiones. Bueno, os hice un vídeo desde Valladolid, precisamente, que os decía antes, desde Campo Grande, pasando mucho frío. Os hice un vídeo explicándolos, lo que había pasado, ¿no? Bien, pues lo que nos cuenta el debate, nos lo cuenta Ana Martín concretamente, es que el gobierno es incapaz de explicar su inexplicable pacto migratorio con Junts, que fue una de las concesiones que le hizo. Os decía en este a la contra que eso era difícilmente constitucional, por no decir abiertamente constitucional, porque el artículo 149 de la Constitución, vamos a buscarlo, aquí a diferencia del a la contra, que estoy en la calle, puedo buscar algo. Bien, artículo 149 de la Constitución. Vamos allá. De las comunidades autónomas, artículo 149. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de los deberes constitucionales. 1. 2. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Luego ya viene, pues, que si las relaciones internacionales, la defensa, la administración de justicia y tal. Bien, aquí lo tenéis. Artículo 149.1, segundo apartado. Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. No sé qué parte de nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo Bolaños no ha entendido, porque está escrito en Román Paladino, lo entiende cualquiera. Pero en fin, decían que esto era perfectamente constitucional y claro, es imposible explicar esto. Haber salvado la vida a 630 personas del Aquarius hace que valga la pena dedicarse a la política. Cuenta Pedro Sánchez en el primero de sus 2 libros, Manual de Resistencia, en el que presume de la que fue su primera gran decisión tras ganar la moción de censura en junio de 2018. Podríamos haber mirado para otro lado, como ocurre con demasiada frecuencia. Añade sin falsa modestia. Este hombre la modestia no la conoce. El presidente del Aquarius, que un año después dio un giro copernicano y se negó a que el Open Arms atracara en algún puerto español, ha pactado ahora la transferencia de las competencias migratorias a Cataluña, con un partido que asocia la inmigración con la delincuencia. Un partido con tesis xenófobas y racistas, según el PP. Ello ha provocado que el gobierno se enrede en las últimas 48 horas en una maraña de explicaciones, desmentidos, aclaraciones y matizaciones ante la opinión pública, con sus socios y sobre todo frente al Ejecutivo catalán. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, telefoneó el jueves por la noche a la consejera de Presidencia de la Generalidad, Laura Vilagrán, para darle cuentas ante una cesión que a los de Esquerra les chirría. Según la versión de la consejera, Bolaños le aclaró que el acuerdo con Junts no es un traspaso, pero que tampoco supo explicarle qué es entonces, porque o es un traspaso o no es un traspaso, pero esto es binario, o A o B, o las competencias las tengo yo, o las competencias las tienes tú, pero no se pueden tener a medias. No sé si me seguís, vamos. Entonces, pero claro, lo que dice aquí Ana Martín, no se sabe muy bien, no puedo explicarle qué es lo que le han traspasado, o lo que le han pasado, o lo que han concedido. Tampoco hay ningún pacto en relación con lo que se delega, no hay nada pactado sobre qué delegaciones deben hacerse, añadió Vilagra. En paralelo, la vicepresidenta primaria, María Jesús Montero, trató de salir del encuentro invitando al mismo café al resto de comunidades, si quieren tomarlo. Es la misma estrategia que el Ejecutivo ya utilizó cuando pactó con Esquerra Republicana la condonación de 15.000 millones de euros de deuda con el Fondo de Liquidez Autonómico y animó a las demás a acogerse a una quita similar. Habrá que ver si hay otros territorios que aspiran a poder ejercerla, como es el caso del País Vasco, señaló Montero. Las comunidades del PP se apresuraron a responder que bajo ningún concepto. Esto es una cosa que hace mucho este gobierno y que empezó a hacerlo con la pandemia. ¿Os acordáis que cuando andaba con problemas, cifras disparadas de muertos, de los hospitales colapsados, empezaron a relajarlo todo en las comunidades autónomas? Les interesaba la pandemia para cerrar el Parlamento y para emitir decretos a troche y moche. Pero para ofrecer soluciones no, eso tenían que ser las comunidades autónomas. Luego ya en la desescalada y posteriormente en las restricciones de los años siguientes, del año 2021, incluso 2022, todo era la autonomía. Esto hay que hablarlo con las autonomías, lo cual estaba bien pensado, porque él se llevaba los aplausos
Y en el caso de que algo fallase, que la gente estuviese molesta por, no lo sé, el toque de queda, los aforos, etcétera, pues lo pagaba con la autonomía. Y aún así no le salió del todo, porque resultó que la Comunidad de Madrid era la que gestionó mejor en este aspecto, la salida de la pandemia, ¿no? Pero bueno, con esto están haciendo lo mismo. No, quedároslo todos, así nos quitamos nosotros un problema. El episodio recuerda mucho a otro que los socialistas protagonizaron en noviembre. Fue cuando pactaron con Junts que el Congreso revisaría las sentencias judiciales del proceso y podría actuar contra los jueces que determinara que habían incurrido en lawfare. El propio ministro de la Presidencia y Justicia tuvo que tranquilizar a toda la judicatura, que se unió en contra de tamaña injerencia. El acuerdo en sí mismo rebate que la que lidera Sánchez sea una mayoría progresista, estando Junts dentro. Efectivamente, así es. Una formación que en la última comparecencia de Fernando Grande Marlaska en el Congreso se quejó del reparto de migrantes procedentes de Canarias realizado por el gobierno. 2.000 personas se han enviado a Cataluña, por citar ejemplos, y no quiero decir zonas ni regiones, pero son 3 veces más que Andalucía y 6 más que Madrid y Valencia, señaló la diputada Marta Madrenas en diciembre. Y todavía es más grave hablando de Cataluña, porque quiero recordar que en Cataluña tenemos la gran suerte de gozar de una lengua propia, el catalán, y esta circunstancia, nosotros también tenemos lengua propia. Marta Madrena se llama castellano y está muy bien, y tú lo hablas, por cierto. Pero vamos, lengua propia tiene todo el mundo, dice la inmensa fortuna de contar con una lengua. Están obsesionados con la lengua. Y esta circunstancia obviamente implica el derecho de todos los ciudadanos que conformamos nuestra comunidad lingüística y también de las personas migradas de dar forma a nuestra vida en nuestra lengua. Añadió, insinuando sin demasiado disimulo, que los migrantes ponen en riesgo el catalán, sencillamente porque no lo hablan. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que es el responsable de la recién creada Comisión Interterritorial de Migraciones, matizó este viernes que Cataluña no va a poder rechazar la acogida de menores extranjeros no acompañados y que lo acordado con Junts no es un traspaso de competencias, sino una delegación de competencias. Ah, date. Menos mal que ha venido Ángel Víctor Torres y nos lo ha explicado. Con cada declaración la madeja de la confusión se va haciendo más grande. Ningún partido de la mayoría Frankenstein, pero es que el Estado no puede delegar eso, es una competencia exclusiva. Es como si voy a delegar la defensa. Voy a quedaros con un par de fragatas, unos carros de combate y os lo delegamos. No podría hacerlo, aunque quisiesen. Ningún partido de la mayoría Frankenstein era ajeno a que la entrada de Junts en un bloque que ya era heterogéneo la pasada legislatura iba a provocar tensiones, porque el partido de Puigdemont poco o casi nada tiene que ver con Esquerra, pero tampoco con Sumar, Bildu, Podemos y el BNG. Para papel difícil el que interpretó este viernes el portavoz de Interior y Justicia de Sumar, Enrique Santiago. Este es el que estaba en lo de la Agenda 2030 esta, que tuvo que defender lo pactado y dar por hecho que se ceñirá a competencias que ya son autonómicas. Los discursos xenófobos son exclusivamente de la extrema derecha, quiso zanjar Santiago, excluyendo a Junts, claro. ¿Cómo va a ser de extrema derecha sus colegis? Hasta ahí podíamos llegar. Es una cosa fascinante, porque hacen unos equilibrios en el alambre. Esta legislatura está siendo de puro chiste. En su discurso de investidura, Sánchez afirmó 2 puntos, vamos con ello, afirmó 2 puntos... Tirori, tirori, tiroriaron, tarari, tirori. ¿Estáis preparados o no estáis preparados? ¿Estáis preparados para que pongo la voz de Pedro Sánchez? Lo que pasa es que no puedo con este inalámbrico alterarme la voz. Tendría que hacerlo con uno de cable. Eso cuando haga directo desde Cambridge, allí sí puedo hacerlo. Porque con esa mesa sí puedo hacerlo, pero con esta no. Bueno, ¿lo queréis? Que hay escondido. Bueno, en su discurso de investidura, Sánchez afirmó: vengo a defender que descartemos la política del insulto, del odio y de la crispación, que aparquemos el negacionismo climático, el clasismo, el machismo y la xenofobia. Ay, ay, ay. Y además tiene pinta de Don Juan, ¿eh? Ayer el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, le recordó que si esta transferencia la hubiese pedido Vox, toda la izquierda estaría rasgándose las vestiduras. Bueno, las vestiduras no, es que eso hubiera sido... Es que hubiera ardido Troya, a ver si me entendéis. Es que no quiero ni pensarlo. No quiero, de verdad os lo digo, no quiero ni pensar lo que hubiera pasado si el Partido Popular, o Vox, el que sea, le da a una región, a la que sea, las competencias de inmigración. Pero más concretamente a una región en la que hay unos tipos como estos de Junts per Catalunya. Tened en cuenta que para esta gente un emigrante es alguien, iba a decir alguien nacido en Albacete, o en Logroño,
o en La Coruña. No, 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 eso por supuesto. Ese es un emigrante y un colono y no sé qué, los culons que dicen allí. No, 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 no. Para estos tíos no es catalán el que no sea independentista. Os lo contaba el otro día en la contra en directo. Así que le pueden aplicar la extranjería. ¿Cómo? ¿Que usted no nos vota? ¿Que usted no está con la estelada en el balcón? Pero bueno, ¿qué jugamos aquí? No sé, usted un españolazo, un extranjero. Le vamos a poner en la puerta. Y además no ha aprendido catalán porque, fíjese, tenemos la suerte de contar con una lengua propia. Para que veas, ¿eh? Tenemos lengua propia. Usted tiene que hablar con la lengua de signos y nosotros tenemos lengua propia. Como decía la pava esta, ¿cómo se llama? Marta Madrenas. Vamos a buscar a Marta Madrenas. Ya, por pura curiosidad. Marta Madrenas. Vamos a buscar con Google. Marta Madrenas, aquí está. Marta Madrenas. Marta Madrenas, mira. Esta fue... Aquí tiene. Es una política y abogada española. Hombre, no le digáis esas cosas, pero esto es la Wikipedia. Y habrá que entrar, alguien tiene que entrar. Alcaldesa de Gerona, 2016 a 2023. Vale, ahí están. Miradla. Ellos tienen la suerte. Ella tiene la suerte de tener una lengua propia. Nosotros no. No tenemos lengua propia. Fijaos, qué mala pata. Yo en el fondo me creéis estar oyendo hablando, pero en el fondo os estoy haciendo unas señas. Porque nosotros, los pobres madrileños, no tenemos lengua propia. Solo la tienen los tíos de Gerona como esta. Fortuna, suerte que ha tenido Marta Madrenas Mir, que tiene lengua propia. En fin, estas son las tonterías que hay que aguantar continuamente de esta gente, ¿no? Se ve que tiene un cráneo más grande, sí, lo veis, ¿no? Lo veis, aquí Marta Madrenas, lo mismo sucede con cualquiera de estos. Es que luego son... Bueno, cuando decía aquí tío Antonio lo de vengo a defender, que descartemos la política del insulto, no sé, no ha leído los artículos de Kim Torra y del odio, que nos llamaba bestias inhumanas a los que no éramos, bueno, a los españoles, naturalmente, no quiero ni pensar lo que debe decir de los madrileños, y bueno, y en general a los catalanes que no le siguen a él, el que no le aplauden, ¿no? En fin, bueno, pues no sé si lo van a conseguir explicar a su gente, a su people, pero no desesperéis que lo van a conseguir. Al final ya sabéis que el votante del PSOE está para lo que haga falta. Es un poco como el aficionado del Atleti de Madrid, que le da igual que el equipo baje a segunda, a tercera, que lo que pase, que pierda en casa, que falle penaltis. Ya sabéis que dicen que el Atleti tiene la mejor afición de España, es porque le pasa todo. Bueno, pues el votante del PSOE es un poco como la afición del Atleti. Esto, por supuesto, que se lo pasarán. De eso no os quepa la menor duda.